Entonces, como este programa es simplemente un programa para el cálculo y análisis de estructura, como le estaba diciendo, tienen que entender que es simplemente una calculadora la cual ustedes van a utilizar para simplificar el proceso del diseño y el análisis de las estructuras. Analizando ese concepto que acabo de decir, o esas palabras que acabo de decir, o sea, ustedes tienen que tener muy claro los conceptos que tienen que ver con diseño, tanto de elementos de viga, columnas, zapatas y todos los demás elementos. Por cierto, ahorita tiene una restricción. Si usted tiene el ITAPS, la versión estándar, solamente te diseña elementos frame. Los elementos frame son los elementos vigas y columnas. Por tanto, los elementos shell, como son las losas y las zapatas, no la diseña. El otro elemento que también diseña el ITAPS es un elemento shell, pero es un elemento, el muro. Es el único elemento shell que él diseña. Normalmente, este programa trabaja de la siguiente forma. Los elementos frame, para que se entiendan claramente qué es un elemento frame. Un elemento frame es un elemento barra. Es un elemento en la cual dos dimensiones transversal, o sea, las dimensiones transversales son mucho más pequeñas que una tercera longitud o una tercera dimensión L. O sea, que L es mucho más grande que B y H. Normalmente a ese elemento se le conoce como elemento barra. Y ese elemento barra, el ITAPS, normalmente trabaja con un método matricial. O sea, él no trabaja utilizando el elemento finito. Ahora, cuando tengo un elemento shell, los elementos shell normalmente son elementos que tienen dos dimensiones. Profe, frame, ese frame. Frame, exactamente. El primero que usted hizo. El primero elemento frame. Ok. Y este es un elemento shell. El elemento shell normalmente tenemos dos dimensiones que son mucho más grandes que una tercera dimensión que sea el espesor. Normalmente elementos frame son vigas y columnas. Y los shell, losa y zapata. Y los shell serían muros, losas y en general zapatas. O sea, esos tres elementos. Puede haber cualquier otro tipo de elemento que estemos trabajando, pero en general esos son los elementos. Ahora, el ITAPS en su versión estándar solamente es capaz de diseñar elemento viga, vigas y columnas, elemento frame y un elemento shell, que sería el muro. O sea, solamente es capaz de diseñar esos tres elementos. Ahora, si tiene la versión Ultimate, la versión Ultimate te diseña todo. Losa, zapata, muro, columna y viga. Entonces, en función de la versión que ustedes tengan, va a tener ciertas restricciones a la hora del diseño. Vamos a trabajar con esta versión 2016, pero es igual que trabajar con la versión 18. Por ejemplo, si abrimos la versión 2018, vamos a buscarla, o de 2013 en adelante, son prácticamente iguales. O sea, lo que es la interfaz del usuario. Fíjense, esa era 2018. Prácticamente es lo mismo. Fíjense que los iconos son muy similares. Y la forma del modelado es exactamente igual. Lo que te puede variar es cierto aditamento que le introduce el ITAPS y ciertos procesos que refina a la hora del cálculo. Vamos a trabajar con la 2016 porque es una versión más completa que yo tengo. Entonces ahí hay más cosas que ver. Lo primero que tenemos que ver de esa versión que yo estoy trabajando, que es la versión 2016, es que ustedes van a tener unos menús en la parte superior y unos iconos en la parte inferior, en la parte lateral izquierda. Normalmente esos iconos se le van a activar inmediatamente empecemos a trabajar con un nuevo modelo. Ahora, para trabajar con un nuevo modelo tenemos dos formas de hacerlo. Si tenemos la versión 2013 en adelante, que sería a través de si se ve en la barra que está a la izquierda, o sea, la presentación a la izquierda donde dice New Model, dándole a New Model. O si no van a File, y en File abre un nuevo modelo. Si vamos a empezar de cero, si ya tenemos un modelo creado, es simplemente abrir como cualquier otro tipo de programa. Pero como esto es un curso básico que estamos dando introductorio, vamos a empezar con un nuevo modelo. Cuando activo un nuevo modelo, le da tres opciones. Fíjense, la primera opción es si vamos a utilizar un archivo que tenemos por default. O sea, si tenemos un archivo donde tenemos todo definido, las características, los materiales y un número de cosas, podemos
usa ese archivo como default. El segundo, que dice aquí, es también de un modelo, por cierto. El primero no es que vamos a usar un archivo, sino que vamos a salvar ese con unos settings que ya lo tenemos programado, o sea, unos settings por default. El segundo sí es lo que estábamos hablando. El segundo es si tú hiciste un modelo hoy y ya tú tienes precargado lo que es el espectro sísmico, la combinación de carga, la propiedad de los materiales, y ya tú quieres usar ese como un template o como un archivo base, tú puedes utilizar ese. Y la tercera, como estamos comenzando, esa tercera sería ya definir primero el sistema de unidades que vamos a utilizar. Segundo, los aceros, o sea, la perfilería, qué tipo de base, o sea, qué tipo de perfilería vamos a utilizar, si es una perfilería europea, si es la rusa, si es china, si es la americana. Normalmente en los países latinoamericanos y americanos nos basamos en la ICC, que es la versión americana. Tercero, el código del metal, o sea, si usted está trabajando en Estados Unidos, usted va a tener varios códigos para el metal. Tiene el A6, el ICC 2010, tiene el ICC 2005, el ICC LFF 93 y diferentes. También está el eurocódigo, está el italiano y hay diferentes códigos. Normalmente en los países latinoamericanos trabajamos con el ICC 360 y 10. Hay a veces que a algunos diseñadores les gusta mucho el LFD, pero ya eso va a depender del reglamento que sea aplicable. Y para último, el diseño de concreto. Si se dan cuenta que el más utilizado normalmente es el 31814. Fíjense que existe el 31819, pero todavía ese ítem específicamente no lo tiene. O sea, por el más actualizado que trabaja, el 31814. También está el mexicano, está el chino, está el eurocódigo y diferentes materiales. Nosotros vamos a trabajar con el 31814. Ok. Y vamos a utilizar, fíjense que hay 3 sistemas de unidades. El sistema americano, donde es libra, pulgada, libra, pie y segundo. El sistema internacional, que es Newton, metro y segundo. Y el sistema MKS. Recuerden que el sistema MKS es el que más nosotros utilizamos. Tenemos la particularidad que la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza, la unidad de masa también es el kilogramo y el tiempo es segundo. Vamos a utilizar el MKS. Independientemente de que utilicemos el MKS, cuando estemos trabajando, yo les voy a explicar cómo ustedes van a hacer unos cambios de unidad. O sea, fíjense que la primera pantalla que te presenta es los ejes, que yo le llaman la grilla. ¿A qué yo me refiero los ejes? Me refiero a lo siguiente. Vamos a suponer, vamos a buscar un plano, para que tengamos claramente de qué estamos hablando. Por ejemplo, vamos a entrar a este plano en AutoCAD. Cuando se refiere a los ejes, se refiere a la ubicación de los ejes estructurales, no necesariamente ejes arquitectónicos, porque hay que separar lo que son ejes de estructuras y ejes de arquitectónicos. Normalmente los ejes arquitectónicos te demarcan todas las posiciones de los elementos, bueno, este no me conviene, todas las posiciones de los elementos que hay que trabajar en nuestra estructura. Entiéndase, en nuestra arquitectura. Eso se lo marcan porque para la hora de replantear, la de construcción, necesitamos ubicar todos los elementos independientemente sean estructurales o no. En nuestro caso en particular, los ejes que a mí me interesan, pues como es un programa de estructura, son los ejes de los elementos estructurales. Por ejemplo, si vemos esta planta de estructura metálica, fíjense que le está dando los ejes solo estructurales. Fíjense, el eje 5 pulgadas más 1, pero ese 5 doble comilla más 1, el 4, el 3, el 2, el 1 y el 0. El D, el 4, el D, el C, el B y el A. O sea, cuando se refiere a este tipo de proyecto, nos estamos refiriendo a esos ejes. Como ejemplo básico, vamos a hacer uno básico. O sea, vamos a suponer que yo tengo una estructura reticular. O sea, que yo tengo una estructura que además tiene 3 simples ejes, para arrancar con un tema bastante simple, para luego agregar diferentes formas, diferentes elementos. Entonces, vamos primero a empezar con el modelado básico. Vamos a suponer que es el eje 0, este es el eje 1 y este es el eje 2. Y supongamos que este es el A, B y C. Y vamos a suponer que la distancia entre ejes y ejes son 5 metros. 5 metros. O sea, vamos a modelar este caso sencillo para que aprendamos muchas cosas.
Vamos a hacerlo cuadrado. 5 metros, 5 metros y 5 metros. Fíjense que ¿cuántos ejes yo tengo en X? Tengo 3 ejes en X y 3 ejes en Y. Por tanto, sería 3 en X y 3 en Y. La segunda pregunta que me hace es, ¿los desplazamientos en X son constantes? Cuando dice que son constantes, esas dimensiones son iguales. Supongamos que en vez de, para que vean una diferencia, que aquí fueran 4 metros. Nótese que la separación de los ejes en X no son constantes. Son 5 metros y 4 metros. Y en Y sí son constantes 5 y 4. Entonces, cuando son constantes, simplemente yo me tengo que poner aquí 5 metros y 5 metros. Y él automáticamente me va a generar los 3 ejes con una separación de 5 metros. Ahora bien, la siguiente, vamos a decir, el siguiente elemento es si yo quiero nombrar los ejes. Fíjense que si yo quiero empezar los ejes en X con la letra A y los ejes en Y con la letra, con los números. Como yo marqué allí que los X son numéricos, empiezan, por ejemplo, en 0. Y los ejes en Y los marqué en letras, por tanto vamos a llamarle en A. Y ahí está especificado con las letras, los nombres que están en mis planos. La siguiente función. Profe, disculpe. Dígame. ¿Podría por favor repetir la última ventana que usted abrió? Como en Grid Labels. Eso Grid los Labels. nombres de los ejes. Fíjense que aquí dice 0, 1 y 2. Fíjense que los ejes en X están con los números y los ejes en Y van con las letras. Yo lo que hice fue que como esto tiene por default inverso a lo que yo tengo, o sea, en X era con números, lo único que yo hice fue invertirlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok. Fíjense que después viene, miren algo interesante. La primera opción, que es la que está activada, es si las separaciones son constantes. Y la segunda opción es si las separaciones son custom. ¿Qué significa que son custom? Que cada separación no necesariamente son iguales. Por ejemplo, en este caso, fíjense que son custom, porque la separación entre columna y columna no están a la misma separación. Mientras que la vertical sí están a la misma. O sea, por ende, damos poder elegir uno, o uniforme o custom. En este caso en particular, si yo eligiera custom, que es lo más acercado al plano que estoy trabajando, fíjense, ¿qué es lo que me va a tirar? Me va a tirar una nueva forma de yo agregar los ejes. Nótese que aquí yo puedo editar la distancia de los ejes. Y hay dos formas de yo editarla. Una, si yo le doy la distancia desde el punto de referencia a cada uno de los ejes. ¿A qué me refiero la distancia de cada uno de los ejes? Me refiero a lo siguiente. Fíjense que aquí está A, o sea, el eje 0. Ese sería el origen. El origen sería el A con el 0. Por tanto, el eje 1 está a 5 metros. Pero el eje 2, ¿a cuánto está? A 9 metros. Porque todo está medido desde el 0. Ok. Fíjense que si yo hago esto, sería 6, 12, 18. Ahí está especificando 4 ejes particulares, aunque en mi caso además tiene 3. Entonces, si yo le doy a la siguiente opción, display, o sea, que tome distancias relativas. ¿A qué se refiere distancia relativa? El primero está a 5 metros, pero el segundo, cuando él lo mide, no lo mide con respecto al eje 0, sino al eje anterior. Lo que quiere decir que sería 4 metros. ¿Estamos de acuerdo? Si yo pusiera de esa forma, lo expresara, lo primero es que yo mantengo 3 ejes. Lo segundo es que aquí yo le llamé a ese 0, a este ya le llamé 1 y a este le llamé 2. ¿Y cuál es la distancia del 0 al eje 1? 5 metros. La del eje 1 al eje 2, 4 metros. Y la del eje 2 con respecto a sí mismo, ¿cuánto es? 0. ¿Por qué? Porque él trabaja de la siguiente forma, por cierto. Cuando él dice 1, él está diciendo la distancia que hay del eje 1 al siguiente eje. Por eso que yo le puse 4 metros. Cuando puse 0, es la distancia que hay del eje 0 al siguiente. Por eso yo le puse 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es 5, 4 y 0. Vamos al siguiente eje. Por cierto, tenemos que quitar 1 rápidamente. Y aquí eran 5 metros y 5 metros. Ya esto de punto de referencia y plano de referencia lo vamos a tratar más adelante. ¿Estamos claros? Le damos a OK. Y eso, profe, que dice que yes, visible and bubble duck, una cosa así. Eso tiene que ver el espesor de la línea. No, yo digo, ahí mismo donde estaba, donde dice X, la ordenada en X.
al lado de los números, hay una cosa que dice como visible. No, esto es si tú lo quieres visible, si tú quieres que el eje se vea. Cuando yo digo que no, mírate ese cuadrito que está ahí, ¿lo está viendo? Ujú. Si lo digo que no, él se Ok. Si le digo que sí, él se pone. Ahora, si yo lo quiero que se vea ahí arriba, o tú quieres que se vea en el medio, al inicio, que diga, en el inicio, lo pone abajo. Si tú quieres que se vea, Oh, ya. etcétera, etcétera. Es la posición Ok. del elemento. Por cierto, aquí yo tengo que ponerle A, B. Al mío eso lo trajo por default. Sí, lo trae porque lo traen de Paint. Ok. ¿Entiendes? Ahora bien, miren, antes de pasar a la altura, vamos a pasar a explicar qué tipo de... No, voy a explicar el tipo de estructura, o sea, la paleta que está abajo. Vamos en orden. Y vamos a pasar al siguiente, donde dice dimensión, o sea, del piso. Eso tiene que ver con la altura. Me explico para que se entienda claramente. Esto se refiere, si yo tengo mi edificio, un nivel, 2 niveles, 3 niveles, estamos refiriéndonos a esa altura. Primero lo que te va a pedir es el número de pisos. Vamos a suponer que nosotros estamos tratando una estructura de 3 niveles. Lo segundo que voy a decir es la altura típica. Cuando dice la altura típica, es la altura típica del segundo nivel en adelante. Si es típica. Supongamos que sea típica, en nuestro caso en particular, 3 metros. Después te pide la altura del primer nivel, 3 metros. Y ahí está ya planteado, o sea, cada nivel tiene 3 metros. Nótese algo interesante que no siempre va a ocurrir eso. Usted pueden tener casos donde la altura entre niveles es variable, o lo que yo le llamo justo. Si tiene eso, es lo mismo que los ejes. O sea, que tenemos que meter los pisos uno a uno. Primer nivel 3 metros. Por ejemplo, si este tuviera 2 metros 50, 2 metros 50. Pero vamos a suponerlo todos de 3 metros. Ok. Ya yo tengo definida. ¿Qué yo tengo definido ahí? Muy simple. Mi altura, o sea, mi altura total de mi edificio por plantas, y tengo definidos los ejes de cada una de las columnas. Ahora, el programa te dice lo siguiente. Mira, ¿qué tú quieres hacer? Tú quieres generar un archivo en blanco. ¿Qué es generar un archivo en blanco? Es como un AutoCAD. Si yo genero un archivo en blanco, él simplemente me va a dejar una pantalla en blanco. La segunda me dice, yo quiero que me modele los ejes. ¿Qué es lo que va a hacer? Los ejes que tú definiste ahí, él te lo va a representar. Después, no, yo quiero que tú me generes un metal deck, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno lo vamos a explicar en su momento. En primera instancia vamos a hablar de los dos más usados, que es o blanco o los ejes. En este caso yo quiero que me dejen los ejes solamente. Pero cuando le deje los ejes solamente, me va a tirar esto que está aquí. O sea, los ejes. Esos son los ejes estructurales de nuestra estructura. Nótese algo interesante. Si yo veo las dos pantallas, en una pantalla me lo va a tirar en 3D y en la otra pantalla me lo va a tirar en plano. Si yo leo la planta, por default, este programa siempre te va a tirar en el piso último. O sea, si el piso es el piso 100, va a ser el piso 100. Nunca te tiran en el primer nivel. Entonces, para yo ir al primer nivel, hay dos formas de hacerlo. Una, usando el ascensor. Esas dos flechitas que están ahí, véanlo como si fuera un ascensor. Aquí bajo de nivel y aquí subo de nivel. Uno baja y el otro sube. Primer nivel y esta es la fundación o base. ¿Estamos claros? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y función. Cuando tú llegas al tercer nivel y le das al siguiente, él te sube, él te baja a la base. Es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es por view. ¿Y dónde usted va viendo los pisos? No, ahí mismo. Mira ahí donde está activado la pantalla, donde dice Plan View. Bueno, que el mouse no aparece. Dame ver si yo puedo poner que el mouse aparezca. Sí, yo lo vi, se vio. Sí, ¿El aparece. mouse se ve? ¿El mouse se ve? Ok. Donde dice Plan View. Dice History 1, altura 3 metros. Cuando yo vea el ascensor, History 2, altura 6 metros. History 3, 9 metros. Base, 0 metros. Y aquí sería primer nivel. Vamos a trabajar con el primer nivel. Es una forma de yo ir directamente a la planta. O sea, al nivel que quiero trabajar. La otra forma es donde dice View. Fíjense, dice File, Edit y View. Cuando yo veo en View, yo puedo decir
yo creo que me presente, vuelvo para atrás. Donde dice View, donde dice mostrar planta, la segunda. Entonces tú puedes elegir la planta directamente, cuál es la planta que tú quieres que te muestre. ¿Estamos de acuerdo? Normalmente uno no usa el View porque uno pierde más tiempo que hacerlo directamente por aquí. Esto es parecido también a AutoCAD. Si yo quiero hacer un zoom in o un zoom out, puedo usar la ruedita del mouse. ¿Estamos claros? Zoom in y zoom out. Y si yo quiero que se vea, vamos a decir, el archivo completo, general. Fíjense, por cierto, si utilizan presionando la ruedita, lo van a usar como un pan, que te sirve para tú moverlo. Ahora, si yo quiero ver esa planta en su mayor dimensión, simplemente donde está el candado, usted se mueve donde está la lupa con el círculo sombreado negro. Le dan ahí y simplemente le va a hacer la pantalla en el tamaño mayor que puede presentarse. O sea, esas son las opciones. Más adelante vamos a seguir viendo un poquito más. Fíjense que en las estructuras lo primero que tenemos que definir qué son los materiales que vamos a utilizar. Luego vamos a definir las dimensiones de los elementos estructurales, dimensiones tanto columna, viga, losa, si hubiera muro. Si este programa fuera el Ultimate, también podríamos definir una zapata y así sucesivamente. Pero en este caso solamente vamos a modelar vigas, columnas y losas. Y vamos a basarnos en las siguientes propiedades. Vamos a suponer que la resistencia del concreto va a ser 210 kilogramos centímetros cuadrados. La resistencia del acero, 4200. Recubrimiento de columnas y vigas, 4 centímetros, por ejemplo. Y vamos a trabajar con esas propiedades básicas. Lo primero que vamos a definir es el concreto, o sea, el F'(C), donde todo lo que hay que definir o agregar a este programa siempre va a ser en la paleta superior donde dice definir, o sea, define. Fíjense que si yo le doy a ese símbolo o a ese icono, le va a aparecer completamente todo lo que se puede definir en este programa. Lo primero es el material, luego las sesiones, luego si hay un resorte, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, luego el diafragma, luego el nombre de los muros, porque los muros aquí hay que nombrarlos, los nombres de las losas, si hay grupo de elementos, si hay que cortar sesión, un corte de la sesión, la función normalmente tiene que ver con el espectro sísmico, si hay desplazamiento generalizado, la definición de la masa, esa es la masa, ahí normalmente define la masa sísmica. Esto viene siendo el P-delta, es un análisis de segundo orden. Luego los casos modales, o sea, si son de qué forma, cuánto por nivel, etcétera, etcétera. Seguimos viendo. Luego vienen los tipos de cargas, las C de cargas sobre losas, o sea, sobre elementos Che, no necesariamente sobre losas, sino sobre elementos Che. Pueden ser losas o muros. Luego vienen los tipos de casos, las combinaciones. Si tú estás construyendo de forma secuencial, o sea, tú primero construyes el primer nivel, luego el primer nivel construye el segundo y le pones todo el sistema de secuencia de construcción. Y luego viene si tú tienes algún tipo de carga de vibraciones. Esto normalmente se usa en casos específicos de algunos edificios en particular o estructuras en particular. Vamos a empezar con lo más básico, que sería definir su material. Fíjense que para definir su material, él te da 4 definición por default. Primero, te define el acero laminado, o sea, el acero estructural. No el acero de las barras de acero, sino el acero de las estructuras metálicas, el laminado. Luego viene uno de concreto, que es un 4000 PSI. Este que está aquí, el último, tiene que ver con las barras de acero. O sea, fíjense que dice grado 60, puede ser grado 60 o grado 40, y el último tiene que ver con el cable despretensado. Esos son los 4 que tienen por default. Si ustedes quieren modificar uno, simplemente entran en el que quieren hacer y lo definen y lo modifican. Si quieren meter un nuevo material, simplemente le dan el nuevo material, te va a decir en qué región está. O sea, porque cada región tiene su forma de definir los materiales. En nuestro caso, como todos los países latinoamericanos, siempre definimos basándonos en el sistema americano, que de eso que nosotros copiamos. También si tú quieres definirlo tú en función de tus requerimientos, lo defines tú. Normalmente nosotros utilizamos el sistema americano.
La segunda pregunta que te hace, ¿qué tipo de material? ¿Es acero, concreto, aluminio, barras, cables, mampostería? Vamos en nuestro caso a definir concreto. Te dice, ¿tú quieres definir, o sea, con la definición estándar o tú quieres meterle más propiedades para definirlo? Vamos a dejarlo con la definición estándar. Ahora te dice, mira, yo tengo predefinido unos cuantos. ¿Cuál tú quieres? Yo no me interesa que tú me lo definas. Yo voy a coger cualquiera y yo lo voy a modificar yo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre. Vamos a llamar en este caso, vamos a poner en mayúscula, F''. Y a mí me gusta siempre definirle, cuando defino un material, ponerle la resistencia que yo voy a utilizar. En este caso, le llamé FC. Vamos a llamarle FC210. Segundo, vuelve y te pregunta, ¿es concreto? Porque todavía, estando en esta pantalla, tú puedes modificar si no quieres, si te equivocaste a la hora de seleccionar el material. Segunda parte, te pregunta es, ¿qué tipo de material? ¿Es un material isotrópico o un material ortotrópico? Un material isotrópico es el material que tiene la misma resistencia en todas las direcciones de análisis de ese material. Un ortotrópico es que tiene la misma resistencia en dos 90 grados, o sea, en dos caras ortogonales entre sí. Normalmente el hormigón es un material isotrópico, aunque en la realidad no es tan así, pero se puede, para una simplificación, se puede considerar que es isotrópico. Ahora, te dice dos cosas. ¿Cómo tú quieres definir el material? ¿A partir del peso o de la densidad? O sea, de la densidad. No, yo prefiero a partir del peso. Recuérdense, para lo que no está muy relacionado, cuando se refiere a densidad, normalmente es masa sobre volumen, y cuando se refiere a peso, es el peso específico, que es el peso sobre el volumen. Miren a la derecha la unidad con la cual él está trabajando. En este caso es kilogramo metro cúbico. El hormigón pesa entre 2.400 y 2.552. O sea que ese peso está bien. Si quieren ser un poquito más puro y poner 2.400, lo ponen en el 2.400. Siguiente pregunta que te hace. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, según el ACI, es el siguiente. 15.100 veces. Todo va a depender del ACI que estén utilizando, pero el 31814 dice que es 15.100 de F''. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso es en unidades, kilogramos sobre centímetros. Si tenemos otras unidades, esa fórmula no es. Porque la constante, o sea, esa constante que es el 15.100 va a variar en función de la unidad que estemos trabajando. En este caso en particular vamos a trabajar en kilogramos centímetros. Pero nótese que nuestro programa nos lo está pidiendo en kilogramos milímetros cuadrados. Entonces, ¿cómo yo hago para trabajar en la unidad que yo quiero? Simplemente presiono la tecla Shift y le doy a Enter. Vuelvo para atrás. Selecciono lo que quiero escribir. Presiono Shift y Enter y va a tirar esa pantalla. En esa pantalla yo puedo cambiar la unidad que yo quiera. Fíjense donde yo especifico. ¿Qué unidad? Longitud, centímetros. Fuerza, kilogramos. ¿Qué ventaja también tiene esta calculadora que te genera? Aparte de cambiar las unidades. Y es que tú lo puedes usar como calculador y decir, mi módulo de elasticidad es 15.100 veces por la raíz por el material elevado a la 0.5. Lo único que no tiene la palabra raíz, pero ustedes saben que la radicación no es más que la inversa de la potenciación, por tanto simplemente lo elevo a 1 sobre 2 y 1 sobre 2 es 0.5. O sea que sería eso. Le doy a calcular y ya lo tiene. Le doy OK. Y ahí está el módulo de elasticidad. También te permite cambiar lo que es el módulo de Poisson. Pero el módulo de Poisson del concreto es 0.20, o sea que está correcto. Y el coeficiente de expansión térmica. Eso es muy importante por el tema de que ahí si tú tienes un material que está sometido a temperatura, tú necesitas ese coeficiente de tal forma de que el programa pueda hacer el cálculo correctamente de la expansión producto o a frío o a calor. Pero en este caso lo dejamos así. Y el módulo de cortante lo calcula automáticamente por la fórmula típica de resistencia a los materiales. Okay. Ahora, fíjense que en ningún momento yo he metido la resistencia a 210, porque no me lo está pidiendo, pero sí me lo pide aquí abajo.
Porque recuérdense que él trabajó con 4000 cuando yo lo seleccioné. Por ende, si yo quiero cambiar la resistencia, simplemente le digo, muéstramelo. Fíjense donde le está diciendo que tiene 2.81 kilogramos milímetros cuadrados. Hago lo mismo, Shift Enter, para poder trabajar en centímetros. Pongo centímetros, le pongo ahí 210. Y ya. Simplemente le doy OK y ya está modificado. Ya estas propiedades aquí abajo, se va a explicar un poquito más adelante, porque son propiedades ya más avanzadas, que tienen que ver con la no linealidad del material. Eso en los casos, ya son casos más especializados. Para nuestro caso en Profe, particular, no, dele a Modify de nuevo, Modify Show. dígame, aquí. Ajá. Ah, sí, eso le iba a decir porque me puso así mismo, que me lo dejó en milímetros, pero me lo transportó. Sí, no, porque ya él puso la unidad, o sea, el que tú le colocaste. Ujú. Le doy OK, ya está creado mi F'C, pero recuérdense que se me faltó crear, pero no me faltó, porque yo sé que estaba ahí, en las barras de acero. Para crear la barra de acero, miren dónde está. Lo voy a modificar para garantizar eso. Fíjense que está definido primero, o barras. El material, ese es el material, el grado 60. Es el peso específico del acero es 7800. Hay algunos autores que dicen 7600, otros dicen 7800, pero por ahí va. El modo de elasticidad es 2 por 10 a la 6, si usted lo convierte, por ejemplo, lo ponemos en centímetros. Fíjense dónde está, 2.038.902. Ese es un cálculo más exacto que el que nosotros usamos normalmente, que es 2 por 10 a la 6, y es el coeficiente pasantero. Y si le doy a la resistencia, fíjense que ahí dice FY, si lo voy en centímetros para que vean que es exactamente que estamos utilizando, 4.218, nosotros usamos 4.200, pero está bien. Después viene el esfuerzo último, todo eso va a depender del diagrama de esfuerzo de deformación de nuestro acero, pero como nosotros siempre diseñamos para 4.200, ese acero ya está bien definido. Ok, ya tenemos tanto el acero como el elemento, como el concreto. Siguiente paso, definir el elemento estructural que vamos a utilizar. Me refiero con esto a definir la columna y definir la viga. La columna, para nuestro caso en particular, sabemos que por reglamento, según la 6, la dimensión más pequeña es 25 por 25 y va a depender en función de cada reglamento de cada país. Pero en este caso, como estamos modelando, no estamos diseñando, sino simplemente haciendo la primera parte que tiene que ver con modelación, vamos a asumir que nuestra columna es 0.40 por 0.40 y nuestra viga, para nuestro caso particular, que también va en función de los diferentes reglamentos, pero en nuestro caso vamos a hacer 30 por 50. Okay. Partiendo de eso, vamos a definir, vamos a definir. Recuérdense que todo lo que se hace, todo lo que se define en este programa siempre va a ser en define. Pero ahora vamos a definir secciones. Cuando defino secciones, fíjense que le da ese grupo. ¿Qué está definiendo? Lo primero es elemento bajo. Lo segundo es cables. Eso cuando estamos trabajando estructura pretensada, posttensada. Lo tercero es losas. O sea, lo cuarto es metal deck. Lo quinto es muro. Lo sexto es barra de acero. Y ya todos son propiedades especiales para diseños especiales. Eso no lo vamos a tocar por ahora. Vamos primero a elementos freno. Ahora, cuando tú entras ahí, espérense, vamos a definir. Perfecto. Me tiró aquí un grupo de propiedades que ya tienen ellos definidas. Fíjense que todas las propiedades son metálicas, que ya ellos las tienen por default expresada dentro del programa. Pero nosotros lo que queremos meter una nueva propiedad. Fíjense que si tú tienes una propiedad definida en algún archivo, usted simplemente lo importa. Si quiero poner una nueva, simplemente copio. O sea, le voy a añadir la nueva. Y si quiero copiar una propiedad de esas que están ahí, simplemente copio. Si quiero modificar. En este caso vamos a hacer una nueva propiedad. Cuando le das esa nueva propiedad, te hace 4 preguntas. Primera pregunta, ¿es de concreto? Y si es de concreto, la sección es, vamos a decir, regular. O sea, una sección cuadrada o circular, o una sección tipo T, o una T-bull. ¿Qué tipo de sección? Esas dos secciones normalmente se utilizan cuando son vigas pretensadas y posttensadas. Las dos primeras son las que normalmente se usan para elementos de concreto no pretensados, normal.
La segunda, que es los aceros, que son o perfil metálico, del tipo W, channel, HCS cuadrado y circular. Estos son elementos especiales. Normalmente cuando tú tienes sesión no prismática, una sesión no prismática es una sesión que no es constante en la altura. Lo explico para que se entienda claramente. Si yo tengo una columna, que eso se usa mucho en metal, que es de esta forma, esa sesión es una sesión no prismática. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo la altura, él va aumentando sesión. Por tanto, esa sesión es no prismática. La siguiente, autoselect, es que yo vea dentro de un grupo de sesiones, yo estoy creando una sesión que va a seleccionar la sesión más eficiente dentro de 100 sesiones. Por ejemplo, eso se usa mucho en pintura metálica. Yo creo que esa columna tiene que dar 8 por 31, 8 por tanto, 8 por tanto. Entonces, tú lo que haces es que creas una sesión que él va a seleccionar de todas esas sesiones la sesión más eficiente que funciona. ¿Estamos claros? Y luego viene la escritura compuesta, que normalmente puede ser de dos formas. O un HCS dentro, lleno de concreto interior, o una sesión compuesta formada por un perfil envuelto por una superficie concreta. En otro caso es columna rectangular. Ahí lo primero le voy a pedir el nombre de su columna. Como vamos a poner columna 40 por 40, a mí me gusta ponerle siempre el nombre de la columna, C40 por 40. Material, sabemos que es el 210, que fue el que definimos. ¿Estamos claros? Si queremos poner un color, alguna notación, alguna nota en particular de si esta columna es una columna 40 por 40 que tiene alguna nota que tú quieras agregar. Después te dice, otra vez te pregunta, ¿cómo es la sesión? Si es circular, rectangular. Como ya nosotros la seleccionamos correcta, rectangular. Entonces después te pregunta, la dimensión. Uno es la altura, depth es la altura y width es el ancho. O sea, estamos hablando de, está en milímetros, o sea, que es 400 milímetros por 400 milímetros. Si quiero también ponerlo en la unidad que yo quiero, es el mismo concepto de lo anteriormente. Shift, Enter y cambio la unidad aquí. Por ejemplo, si le pongo centímetros, le pongo 40, le doy a OK y él automáticamente me lo convierte. Vamos ahora a ver la parte derecha antes de ir a esta propiedad. Esto, o la primera, donde dice mostrar las propiedades de la sección geométrica. Ahí te pueden modificar, si ustedes quieren poner una sección agrietada, si el cortante, la dirección 2, se reduce, si la torsión la quieres reducir, si el momento de inercia tú quieres que sea reducido. Eso se usa mucho cuando estemos diseñando. Usted se va a dar cuenta que los diferentes reglamentos te dicen, mire, usted tiene que trabajar con una sección agrietada. Y ahí es que tú modificas ese concepto de la sección agrietada. Eso lo vamos a ver cuando estemos en la parte de diseño. Ok. La segunda de abajo, lo que te dice a ti es todas las propiedades. Fíjense que en ningún momento yo le he dicho que ese elemento barra es columna o es viga. En este caso, aquí es que te hace la pregunta. Vuelvo para atrás. Donde dice modificar condición de acero. Ahí está la primera pregunta que te hace. ¿Es columna? Entonces, tú te das cuenta que es columna porque es un diseño biaxial que te están preguntando. Y la tercera es, o es viga, que es simplemente un diseño a flexión. En otro caso, es un diseño de columna. Después te hace la siguiente pregunta. Los aceros. ¿Qué acero vamos a utilizar? ¿Qué propiedades vamos a utilizar? Vamos a trabajar con los aceros, los materiales de los aceros. En otro caso, grado 60, para el acero longitudinal. Si hubiéramos definido grado 40, para los transversales, entiéndase, para los estribos, simplemente lo colocamos ahí. Ahora te hace la pregunta, ¿qué configuración tú quieres en los estribos? ¿Estribos rectangulares o estribos circulares? Fíjense que cuando son estribos rectangulares, él solamente te deja elegir estribos. Ese que dice tal, es lo que nosotros conocemos como estribos. Claro. Si pones circular, te permite o ponerle tipo circular, o sea, tipo estribo, o tipo espiral. Te deja cualquiera de las dos cosas. Pero como nuestra columna es rectangular, yo voy a asumir que mi columna tiene estribos, no espirales. Después te hace la siguiente pregunta. ¿Tú quieres diseñar o chequear tu columna? Cuando se dice chequear es que tú vas a definir el acero que tiene y él te va a revisar a través de los diagramas de iteración que él le va a generar a la columna y con los esfuerzos últimos y las diferentes combinaciones de carga, si él te dice si resiste o no. Como no estamos en proceso de diseño, vamos a dejarlo que de diseño. Más para adelante vamos a hablar de ese tema. Luego viene la longitud, o sea, los aceros longitudinales.
lo primero que te pregunta son el recubrimiento. Dijimos que era 4 centímetros, por tanto 44 milímetros. Ya esa parte de aquí abajo va a depender si tú seleccionaste chequear o diseñar. Si tú pusiste chequear, tú tienes que definir la cantidad de varillas que va en el eje 3, la cantidad de varillas que va en el eje 2, si son 3 varillas o 5 varillas. Y después tienes que definir qué tipo de varilla. Fíjense que ahí no está la varilla que nosotros reconocemos, el octavo, media pulgada, o número 1, número 2, número 3, porque están definidas de una forma no adecuada, que la vamos a definir un poquito más adelante. Igual que esto. Vamos a darle OK. Después tenemos que modificar algo, lo modificamos. Damos OK. Ya definimos las columnas. Vamos a definir la viga, el mismo proceso. Le pongo a esta viga, 30 por 50, material, F'C, 210, sección rectangular, aquí el peralte es 50 y el ancho es 30. Miren donde lo presenta. Voy aquí y en vez de ponerle columna, le pongo viga. Ahora, en las vigas, el recubrimiento, aunque sea 4 centímetros, tenemos que cuidarnos en eso. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque cuando estemos diseñando, si tu viga da mucho acero, es posible que tú necesites doble camada. Y si necesitas doble camada, el recubrimiento que dijimos que era 4 centímetros, no es tan cierto. Entonces, por eso a mí me gusta ponerle siempre en viga un poquito más, en caso, por si acaso me da doblemente, o sea, dos líneas de barras longitudinales. Por eso, si es 4, yo le pongo 6 centímetros, le pongo un poquito más. Pero es por ese motivo. ¿Qué va a hacer el programa? Que al tener el eje de la posición de la varilla más arriba, te va a dar un poquito más de acero, pero un poquito, no tampoco muy importante. Le doy OK, le doy OK. Ya tengo mi viga sin mi columna. Entonces, vamos a modelar el primer nivel. Para modelar las columnas, existe un solo icono. Esos iconos de modelado están a la izquierda. Si ustedes ven a la izquierda de su pantalla, ustedes van a ver un mouse, que es para seleccionar un objeto. Luego, si tú quieres, ese icono lo vamos a explicar un poquito más adelante. Es muy interesante, eso es ese icono. Pero más adelante. Luego viene modelado. Los primeros 4 elementos que están a la izquierda de su pantalla tienen que ver con el elemento frame. El primero es el de modelar vigas dando 2 clics. ¿Qué significa 2 clics? Imagínense que hay una viga de aquí a aquí. Ya está modelada. ¿Estamos claros? Fíjense que te presenta una pantalla azul. Otro clic. O sea, eso es modelar con 2 clics. ¿Estamos claros? O sea, para modelar esa viga necesito modelar 2 puntos. Por cierto, ese elemento, aunque estoy diciendo, le dije originalmente, que es para modelar vigas, también se puede modelar columnas, pero cuando se esté modelando no en planta, sino en sección o en 3D. Pero como en este caso vamos a empezar a aprender a modelar en planta, no vamos a utilizarlo. El siguiente es para modelar vigas, cuando es una viga que va de eje a eje. Por ejemplo, nada más tengo que darle un solo clic y él automáticamente reconoce que va del eje 0 al eje 1. ¿Estamos claros? Ok, le damos para atrás. Lo primero que vamos a modelar son las columnas. Las columnas, cuando estemos modelando en planta, se modelan simplemente con un único clic. Algo muy importante, si ustedes se fijan, cuando yo seleccioné columna, él automáticamente me seleccionó una columna que él tiene por default. Fíjense que no es la que yo creé. Entonces, para eso, al final, fíjense donde dice propiedades del objeto a modelar. Aquí abajo, en la parte inferior izquierda. Usted va a encontrar primero propiedades. Esas propiedades, ahí te van a tener todos los elementos del material que se vaya a modelar. Fíjense que ahí aparecerá en nosotros, dice columna, o sea, C 40 por 40. Esa fue la que nosotros creamos. Después de hacer la siguiente pregunta, el momento es continuo. O sea, está preguntando si él va a tomar momento y transferir momento al elemento superior o al elemento inferior. Luego viene si tiene algún tipo de rotación. Estos son el offset, lo que quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, voy a modelar una 40 por 40. Le voy a dar un offset en milímetros, 150. ¿Qué es lo que él va a hacer? Que en el punto donde yo la vaya a modelar, él te la va a modelar
a una separación de 150 milímetros. Fíjense que no te la modeló justamente en el punto, sino te la desplazó 150 milímetros. O sea, él no la está modelando justamente en el punto central. Otra cosa importante, antes de hacer la modelación, disculpen, antes de hacer esa modelación, para salir de la modelación, simplemente le dan escape. Ok. Fíjense que el programa está trabajando mucho con milímetros. Yo no quiero trabajar con milímetros, quiero trabajar con metros, todo. Entonces, en la parte super inferior derecha le aparecen tres cosas. Primero, historia, piso único, global y unidades. Vamos a darle a unidades. Si le damos a unidades, él te va a decir, mira, tú quieres que me cambie las unidades, el sistema inglés, el sistema métrico o el sistema MKS. O yo definir qué tipo de unidad yo voy a utilizar. Si yo no voy a qué tipo de unidad va a utilizar, entonces él te tira esa pantalla. Para longitud, yo quiero trabajar con metros. Y para fuerza, yo quiero trabajar con kilogramos. Y temperatura Celsius. Ya sí puedo trabajar. Estoy trabajando. Cuando todo lo que vaya a hacer a partir de ahora, el programa va a trabajar con metro y kilogramos fuerza. Volvemos para atrás, modelar la columna. Vamos a ponerle 0 a eso. Nosotros vamos a crear un modelo donde vamos a utilizar eso, pero en este momento no lo quiero utilizar. Vamos a modelar mis columnas que están en todas las esquinas. Fíjense que yo puedo hacer dos formas. O simplemente dar un clic, o simplemente sombrear. Si la sombreo, me modela todas las vigas, las columnas al mismo tiempo. Le doy escape porque ya terminé con las columnas. Voy con las vigas. Voy a modelarla con un solo clic. Lo mismo, antes de modelar cualquier viga, tengo que ver las propiedades. Voy a mi propiedad y yo le llamé a mi viga. Profe, si usted quiere borrar una. ¿Una qué? Porque la de arriba yo la puse, no la puse C40 por 40, le puse la que tenía las dos rayitas. No, tú simplemente la seleccionas y le das a borrar como AutoCAD. A delete. Okay. Si tu programa no te deja borrarla con el delete del teclado, tú simplemente seleccionas y donde dice edit, aquí en la paleta superior, en edit, te va a aparecer borrar, pegar, copiar, cortar, para atrás, para adelante. Después yo voy a explicar todas las demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Supongo que sí. Las vigas, bueno, y repito. Sí. Vamos a la viga. Las vigas para modelarlas tengo dos formas. O una a una. O simplemente hago lo mismo que hice. Sombreo todo. Si mis vigas son a través de mi eje. Y las sombreo todas. Y ya están todas mis vigas mostradas. O sea, modeladas. Fíjense que ya trabajé el primer nivel, las columnas y las vigas. Pero algo muy importante, y es que si yo veo el modelo que está a la derecha, el tridimensional, y veo la base de mi columna, o sea, aquí abajo, él me está presentando que la condición de apoyo de la base es simplemente una articulación fija. Si yo quiero cambiarle la forma de apoyo a esa columna, simplemente selecciono la base. Voy a la base, al punto de la base, al nodo de la base. Lo selecciono, le doy a asignar. Siempre cuando tú vas a cambiar algo es que tú vas a asignar una propiedad. Cuando lo voy a asignar, fíjense que en asignar aparece varias cosas. Aparece nodo o punto, frame, elemento shell, link, cable, le quiero asignar una carga a la losa, una carga al elemento frame, una carga a la losa, o demás elementos. En este caso yo voy a trabajar con el punto, el nodo, que yo quiero agregarle una restricción. Cuando yo le dé la restricción me va a aparecer este cuadrado, esta pantalla. En esa pantalla yo elijo qué quiero restringir. Fíjense, si quiero restringir las fuerzas son esas tres. Si quiero restringir rotaciones específicas, elijo la rotación que quiero restringir. Ahora, si es un empotramiento, simplemente le doy aquí y él me da selecciona todo. Si es una articulación, le doy aquí y me selecciona la fuerza. Si es un móvil, me selecciona el móvil. En este caso, normalmente es un empotramiento. Fíjense que cuando yo doy empotramiento, él automáticamente me cambia el icono que presento o el símbolo. Fíjense que además cambié un solo. Yo quiero cambiarlo todos. Si quiero cambiarlo todo, la forma más sencilla
es, algo muy interesante. Si ustedes sin querer seleccionaron algo y quieren borrarlo, como me pasó ahora mismo, en el lateral izquierdo, al final, aparecen varias cosas que lo vamos a explicar. Pero la que yo quiero explicar ahora son las que dicen seleccionar todo, seleccionar previo o borrar selección. Le voy a hacer a borrar selección y me borra todas las selecciones. Ok. Vamos entonces al primer nivel. Fíjense que bajo la base. Selecciono todos mis puntos de la base. Doy a asignar, restricción, empotramiento, aplicar. Parece que no lo tomó, pero simplemente le doy al símbolo de ponerlo completo y él me lo actualiza. Lo que pasa es que él no hace una actualización automática. Ustedes le dan a ese al de zoom full y lo actualiza automático. Ok. O sea, ya aprendimos a modelar una estructura reticulada, la viga y la columna. ¿Qué vamos a modelar ahora, básicamente? Vamos a modelar la losa. Para modelar la losa, yo no he definido la losa, por tanto, tengo que definir mi losa. Mi losa ya es donde dice slab session. Cuando le digo slab session, le digo agregar una nueva losa. Fíjense, lo primero que va a pedir el nombre de la losa. Vamos a suponer que esa losa es de 15 centímetros. Vamos a poner L15. Material, 210. Ahora te pide qué tipo de losa hay. Hay 4 tipos de losa. Uno es una tipo shell delgada, gruesa o membranal. O sea, una placa, tipo placa. Normalmente shell significa tipo placa. Placa delgada, placa gruesa o membranal. Las 3 cosas, las 3 primeras tienen su característica. La característica de las 2 primeras es que transfiere momento. O sea, me explico para que se entienda claramente. Hay una transferencia de momento entre la losa y la viga. Esos son los elementos tipo placa. Ahora, lo delgado y grueso va a depender del reglamento de que se esté utilizando. Normalmente, las losas y las zapatas son de placa delgada, normalmente. Eso hay el reglamento, habría que buscar en el ACI para buscar esa clasificación, pero en nuestro caso específico es una placa delgada. Ahora, el membranal lo que te está diciendo es que la losa no transmite momento a la viga. Entonces, normalmente las losas son de 2 tipos. Usted como diseñador tiene que seleccionar, ¿quiero que transmita o no quiero que transmita? En mi caso yo voy a suponer que transmite. Ok. Ya después de ahí si quiero modificar las propiedades, la inercia, la masa, eso lo vamos a ver en un futuro. El color, si yo creo que se represente de cierto color. Y después de eso, la parte de abajo, las propiedades. Fíjense que dice que hay 4 tipos de losa. Lo que está diciendo, losa maciza, losa aligerada y demás losa. Vamos a dejarla ahí. Vamos simplemente a plantearle esas 2. Que es la losa waffle, que viene siendo una losa aligerada, y la losa slab, que es la losa maciza. Vamos a trabajar con losa maciza. Después te pregunta cuál es el espesor. Nosotros dijimos que era 15 centímetros, o sea, 0.15 metros. Le doy OK. OK. Para modelar losa, existen estos 3 iconos. El primero es cuando una losa no es rectangular. O sea que para Pero usted le puso 0.15 fue. 0.15, sí. Ok. Para modelar las losas están estos 3 iconos. El primero es si yo no tengo una losa reticular. Que yo para modelar esa losa tendría que agarrar al primer punto, segundo punto, tercer punto. O sea, estamos hablando de los vértices que forman la losa. Y después que termino, simplemente le doy doble clic. Fíjense que él lo cogió a lo loco porque yo puse un punto. Eso lo vamos a ver cuando estemos modelando losas no rectangulares. Cuando son losas rectangulares es la segunda, que simplemente le doy un punto donde comienza mi rectángulo y un punto en el vértice opuesto. Y ya automáticamente la modela. ¿Estamos claros? Esas son solamente losas rectangulares. Sea cuadrada, rectangular, pero tiene que ser rectangular. Y la última losa es si esa losa está contenida dentro de ejes. ¿A qué me refiero a contenida dentro de ejes? Fíjense que por ahí pasa un eje, por ahí pasa otro eje, por ahí pasa otro eje y por ahí pasa otro eje. Si ese cuadrado va a una losa, simplemente al yo seleccionar esa, le doy simplemente un clic y él automáticamente me la reconoce.
¿Estamos claros? Porque él me reconoce los ejes perimetrales y en ese perímetro él me dibuja una losa. ¿Estamos claros? Pero vamos a darle para atrás. Vimos cómo modelarla, pero lo que no vimos es algo muy interesante. Y es la propiedad de la losa que yo estoy agregando. Recuérdense, siempre para las propiedades te va a tirar esa pantalla. Entonces, cuando dice propiedades, busco el nombre de la losa que yo llamé, que fue losa 15, y simplemente le doy el nombre de la losa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que yo nombre una losa sin darme cuenta. Sin yo darme cuenta, le agrego una losa con otro nombre. Hago lo mismo, selecciono la losa, sea para losa, columna, viga o cualquier material. Selecciono el material que quiero cambiar. Voy donde dice asignar. ¿Qué es lo que yo voy a asignar? Un elemento shell. ¿Y qué es específicamente del elemento shell yo quiero asignar? Una losa. Y selecciono la propiedad, le doy a aplicar y ya automáticamente él me la selecciona. Fíjense que le puso los nombres, L15, L15, L15 y L15. O sea, ya aprendimos a modelar una estructura bastante simple y sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, yo quisiera que ese piso es igual en los dos niveles que sigue. Yo no tendría que ir piso por piso a hacer la modelación. Yo originalmente lo pude haber hecho de una forma muy simple también. Por ejemplo, voy a borrar esa losa. Yo quisiera que esa losa modelarla en todos los niveles al mismo tiempo. Simplemente, recuérdense que yo dije aquí abajo, en la parte superior, inferior derecha, donde cambiamos las unidades, la primera opción que decía primer piso, en vez de poner primer piso, yo puedo decir tres opciones. Un piso, todos los pisos o pisos similares. Si yo doy a todos los pisos, fíjense, y yo modelo la losa, ¿qué él hace? En todos los niveles que él reconoce, me modela la losa. Fíjense que me la modeló también en la base, porque él la reconoce como un plano. Ahora, si yo le doy a pisos similares y le doy, fíjense que no me la modeló en la fundación, porque la fundación no es un plano similar a los otros, porque los planos superiores representan niveles. Si yo hago eso mismo con las columnas y las vigas, hubiera modelado todo al mismo tiempo. Pero en nuestro caso en particular, yo quise arrancar con un único nivel. Si yo lo hago con un solo nivel, como lo acabo de hacer, y quiero replicar o copiar todos esos elementos, todos esos materiales y diferentes secciones, simplemente selecciono todo lo que quiero copiar y pegarlo al segundo nivel y le voy a edit. Siempre cuando es modificar algo es edit. En edit usted va a tener esas 5 opciones que yo estoy aprendiendo cuáles son: para atrás, para adelante, cortar, copiar, pegar y borrar. Eso no tengo que explicar. Añadir un template, eso es vamos a decir, una imagen. Una plantilla. Una plantilla, esa es la palabra, gracias. Una plantilla. Eso tampoco me interesa. Agregar, modificar, eso es lo que te hace decir, modificar con los ejes de estructura, la grilla de estructura, modificar la altura. Seleccionar, o sea, una grilla por línea o por punto. Ok, después de ahí vienen diferentes opciones en la grilla. Después viene la que a mí me interesa. Replicar. Replicar es copiar. Si yo le doy a replicar, él tiene 4 formas de replicar. O linealmente. Si yo digo lineal, por ejemplo, 5 metros. ¿Qué es lo que va a hacer mi estructura? Va a copiar todo eso desplazado en eje X 5 metros. Vamos a poner un poquito más. Vamos a poner 12 metros. Fíjense si yo lo doy a apply. ¿Lo ven ahí lo que hizo? Él agarró mi estructura y la copió a 12 metros de distancia con respecto a mi origen. Vamos a darle para atrás. Vamos a seleccionar de nuevo. Si fuera en Y, también lo mismo en Y. Vamos a ponerle 0. Ahora radial. Radial es que va a ser con un radio y a cierto ángulo me la va a replicar. Un miro. Es como un eje de simetría. Eso va a tener mucha aplicación más adelante. Y luego dice por piso. Eso es lo que yo quiero hacer. Replicar mi estructura en el nivel 2 y en el nivel 3. Fíjense que le dije también, te da la opción de borrar el objeto original, pero a mí no me interesa borrar el original. Mírenlo ahí donde están los 3 niveles ya modelados. Ok. Bastante sencillo. Sí. Miren, algo que se me olvidó definirle. ¿Se acuerdan cuando definimos las columnas? Que representaba 0. Vuelvo para atrás. Por ejemplo, la columna 40 por 40.
Fíjense, cuando yo venía aquí, él me presentaba unos a 0. ¿Qué diga aquí? Polares. Pero recuérdense que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con varillas numéricas. Me explico. Nosotros utilizamos el sistema americano. Varilla 2, 3, 4, así nosotros trabajamos. Para los que no sepan esos números de varilla, para los que estamos acostumbrados a que 3 octavos, media, simplemente al número de varilla hay que dividirlo entre 8. Es una varilla de un cuarto. Esa, la número 3 es una varilla de 3 octavos. La número 4 es una varilla de media pulgada. La número 5, 5 octavos. La número 6, entre 8, va a ser la 3 cuartos. Y así sucesivamente. O sea, que donde casi siempre, en la mayoría de los libros, te van a encontrar las varillas por número, no por el diámetro. ¿Estamos claros? Siempre va a ser por el número. Pero uno está acostumbrado a ver la varilla por los diámetros. Pero para calcular el diámetro, simplemente al número de la varilla, lo divido entre 8. Entonces, para yo modelar esas varillas que me salgan así, siempre sin definir, porque tengo que definir la varilla. ¿Dónde yo voy a definir? Una sección. ¿Y qué es lo que yo voy a definir? Fíjense que la primera es frame. ¿De acuerdo? Cuando yo hice la explicación. Elemento barra, cable, losa, metalnet, los muros. Después vienen varillas. Nótese que él se la da en esa nomenclatura. Entonces simplemente la borramos. Después que la borramos, ya no tenemos teóricamente vaya definida. Entonces le añadimos. Entonces hay varias formas de añadir. La que nosotros utilizamos siempre era el sistema americano. O sea, por eso vamos a utilizar el sistema americano. Le damos OK. Ahí va a aparecer esa variable número 3, número 4, número 5, que son las variables que nosotros utilizamos. Le doy OK y ya. Si yo voy a define ahora, ver las columnas otra vez, ustedes se van a dar cuenta. Una viga, bueno, la columna es mejor. Me va a aparecer ya sí. Varilla número 2, número 3, número 4, número 5 y así sucesivamente. Algo muy importante. Fíjense que cada vez que entramos, vuelvo para allá, a las columnas, me aparece un grupo de secciones que yo no estoy utilizando. Si yo quiero, la puedo borrar toda. La selecciono toda como siempre se ha seleccionado. Voy a la primera, dejo el Shift presionado. Verdad, este no es el lista 9. El lista 9 tú lo hacías así. Entonces, aquí hay que hacerlo de forma más arcaica. Voy a decir borrar múltiples propiedades. Entonces, simplemente selecciono, le doy a delete, selecciono todas. Con el mouse hay que seleccionar. Le doy OK y fíjense que la única que me dejan son las que estoy utilizando. Y así se me hace más fácil trabajar. Ok. Entonces, son las 4:30. Practiquen eso. Yo les voy a mandar unos cuantos modelos. Se los voy a subir para que ustedes hagan varios modelos. Y la semana que viene vamos a continuar. Vamos a explicar más en fondo esos diferentes elementos de la barra que está a la izquierda. Y vamos a ir elemento por elemento para definir qué es cada cosa, qué define, qué drop, qué select, assign, en analizar, display, diseñar, en detail, todo eso. Quería darle primero como introducción esta parte para que vean qué tan sencillo se puede hacer un modelo bastante básico. Entonces, lo dejamos hasta aquí, continuamos la próxima semana. Dígame.